Buenas tardes, hermanos. Soy yo, Ramón Pérez. Soy teólogo y apologista católico. Hoy voy a seguir con la enseñanza del último video. Acuérdense que el último video era sobre el bautizo. Les mostré que el bautizo era para la salvación en la forma trinitaria y no precisamente por sumersión de agua. Bueno, ahora vamos a al otro ataque más grande que hacen los hermanos separados. Este, Hoy les voy a demostrar el bautizo de los niños, que los niños sí se pueden bautizar. Es más, es importante bautizar a los niños y se los voy a mostrar con citas bíblicas. Todo basado en las Sagradas Escrituras para que vean que no es invento de la Iglesia Católica, que más bien son los hermanos separados los que andan buscando cómo tergiversar el evangelio para confundir la gente y llevársela. Pero el bautizo de los niños es totalmente bíblico. La primera afirmación que hacen los hermanos separados, que un niño no se debe bautizar porque no tiene pecado. Bueno, de allí vamos a partir la enseñanza. Les voy a mostrar con capítulo y versículo que sí tiene pecado un niño. Desde antes que naciera, desde el seno de la madre. ¿Cuál es ese pecado? Es el pecado original. ¿Y por qué les digo el pecado original? Porque es el pecado que cometió Adán y Eva desde un principio hasta el día de hoy. Nosotros cargamos con ese pecado. A eso se le llama pecado original. En la Biblia no dice pecado original en ningún momento, en ninguna cita. No dice, pero describe eso, que porque ellos pecaron, nosotros somos pecadores. Somos pecadores antes de nacer, desde el vientre. Entonces cuando un niño nace ya tiene ese pecado. Y se los voy a mostrar con la Biblia. En Isaías 48:8, vamos, es la primera cita bíblica que les voy a dar. Les voy a dar 4 para que vean que no es solamente una. Isaías 48:8 dice: si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamaré rebelde desde el vientre. Desde el vientre ya somos desobedientes, rebeldes. A eso se le llama el pecado original. Eso está en Isaías 48:8. Ahora vamos a seguir viendo el pecado original en el Salmo. En Salmo 51:5. Seguimos viendo el pecado original, Salmo 51:5. 51:5 de la Biblia Reina Valera, no es la Biblia católica. En la Biblia católica sería el Salmo 51, versículo 7. Para los católicos que están oyendo, en la Biblia católica es Salmo 51:7. De la Reina Valera, con la que estoy predicando, es el 51:5. Dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahí está, desde que somos concebidos tenemos el pecado original. Ahora, para que no vean que es solamente en el Antiguo Testamento, también está escrito en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado
la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por un hombre que pecó, todos fuimos constituidos pecadores. Romanos 5:12. Y lo repite en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea que todos fuimos constituidos pecadores y por Jesucristo vamos a ser salvados. Bueno, aclarando esto que los niños sí tienen pecado desde que nacen, vamos a lo siguiente. Para entender el bautizo hay que aclarar una cosa. El bautizo no existía en el Antiguo Testamento. El bautizo lo vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo y a instaurarlo. Antes no existía. Vamos a ver en Gálatas 4:4. Vamos a ver lo que dice Gálatas 4:4 y 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, al fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él nació bajo la ley, tuvo que vivir la ley para poder nosotros hacernos llamar hijos de Dios. Entonces, cuando Jesús vino, no existía el bautizo. Por eso Él no se bautizó. Simplemente porque no existía y Él nació bajo la ley. ¿Cómo lo iban a bautizar sus padres si el bautizo no existía? Bueno, ahora Él lo vino a enseñar y a instalarlo. Entonces, si Él lo vino a enseñar y lo vino a instalarlo para que nosotros fuéramos bautizados, ¿cómo se los pongo? Después de que Él lo instaura, es cuando empieza la gente a bautizarse. Y como el bautizo es muy importante, se bautizan todos. Vamos a ver la confusión está en que Él instauró el bautizo, pero el bautizo no tuvo vigencia hasta que Él murió. No se podía anular la antigua ley hasta que Él muriera. Entonces Él vino y Él vivió bajo la ley, vino, enseñó el bautizo, pero no fue instaurado plenamente hasta que Él murió. Era solamente símbolo. Y se los voy a demostrar. La misma Biblia lo dice, que no puede entrar en vigor la nueva alianza hasta que Él muera. Y eso está en Hebreos 9:5. 9:15 digo. Hebreos 9:15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Tiene que intervenir la muerte. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. El bautizo antes de morir Cristo era solamente simbólico. No fue instituido hasta que Él muere. Era necesario que Él muriera para que el bautizo fuera totalmente válido. Al morir Él, muere el antiguo pacto y da inicio al nuevo pacto. Ahora ya con el bautizo, que no existía.
Y para que vean que no son mentiras, lo viene a explicar en Hechos 19, cómo era un bautizo antes, pero el verdadero es después. Hechos 19 del 1 en adelante. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautizo de Juan. Por eso no recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados en el bautizo de Juan. Ahora pongan atención lo que viene y dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya muriendo Jesús, el bautismo de Juan de nada sirvía, era solamente símbolo. Pablo los tuvo que bautizar otra vez en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para recibir el verdadero bautizo, porque ya habían entrado en vigor la nueva alianza. Entonces, aclarando esto, que el bautizo de Juan era solamente un símbolo hasta que llegara nuestro Señor Jesucristo. Y eso mismo lo explica, nos lo dice en Marcos 1:8. Antes de que muriera nuestro Señor Jesucristo, cómo iban a hacer las cosas. En Marcos 1:8. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ahí está hablando Juan, él bautiza solamente con agua, pero el verdadero bautizo es en el Espíritu Santo. Es cuando, ese va a ser después de que muere nuestro Señor Jesucristo, que el bautizo ya queda instalado. Y en Mateo nos da un dato muy importante, que el bautizo no es solamente para el perdón de los pecados, es para el perdón de los pecados y para algo más importante todavía, para recibir el Espíritu Santo. Eso está en Mateo 3:13. Ya les expliqué que nosotros sí tenemos, nosotros desde que nacemos tenemos el pecado original. Los niños, los bebés, tienen el pecado original. Entonces se bautiza y se les quita el pecado original. Y me pueden decir los hermanos separados, sí, pero no tienen pecado de conciencia. Pues yo les voy a mostrar que no necesita tener pecado de conciencia para ser bautizados. En Mateo 3:13 en adelante. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aquí en pocas palabras, ¿qué le está diciendo Juan? El pecador soy yo. Entonces, si dicen nuestros hermanos separados que dicen que solo se tiene que bautizar uno grande porque solo uno grande tiene pecador, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo no tenía ni siquiera el pecado original. Y aquí dice, y Juan pensaba que solamente era que el bautizo era solamente para el perdón de los pecados.
Por eso dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan no se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Por qué? Porque él era el pecador. ¿Cómo es que el pecador va a bautizar al que no tiene pecado? Versículo 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí nos está demostrando que el bautizo es para recibir el Espíritu Santo. O sea que hay algo más importante que el perdón de los pecados, recibir el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo se lo dice claro, que lo bautice, porque así se cumplirá toda justicia. Entonces el pecador va a bautizar al que no tiene pecado. ¿Por qué? Porque lo más importante del bautizo es recibir el Espíritu Santo. Como lo dijo también en Hechos 19, si se acuerdan, recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron. Los discípulos no saben ni de qué están hablando. Le dijo Juan, pues, ¿cuál bautizo Pablo? ¿Qué bautizo recibieron? El de Juan. ¿Qué hizo? Bautizarlos de nuevo para que recibieran el verdadero bautizo, el de Cristo, el del Espíritu Santo. Ahora vamos a lo siguiente, aclarando eso, que los niños tienen pecado y que se bautizan para que se les borre el pecado original, que es para recibir el Espíritu Santo. Vamos ahora a Marcos 16:15, donde agarran los hermanos separados una cita bíblica para decir que un niño, primero dicen que no se pueden bautizar porque no tienen pecado, ya les comprobé que sí. Luego dicen que se tienen que tener conciencia porque se tienen que arrepentir. Vamos a ver, Marcos 16:15. Dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y allí parece que tiene razón. Ahí dice, el que creyere y se bautizara. Y un niño no puede creer porque no tiene uso de razón. Allí parece que tuvieran razón los hermanos separados. Pero ese es solamente un evangelio. Hay 4 evangelios. Ahora les voy a decir por qué dice eso. En Marcos 16:15, cuando dice, el que crea y se bautice será salvo, está enseñando que el que crea y se bautice con toda su familia será salvo. Si el padre de familia cree, puede bautizar a sus hijos. Me pueden decir los hermanos separados que estoy torciendo el evangelio, que le estoy dando vuelta, que eso no lo dice, pero se los voy a enseñar que sí lo dice, porque vamos a leer las demás citas bíblicas que hablan sobre el bautizo, que ellos no les leen. Hechos 2:38. Para que vean que sí es con toda la familia. En Hechos 2:38 vamos a ver que era para los adultos y para los niños. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está claro lo que dicen nuestros hermanos separados. Está hablando de los adultos. No dice que adultos, pero por lógica. Arrepentidos. Tienen que arrepentirse. Entonces, si tienen que arrepentirse, son adultos. Está hablando de los adultos. ¿Para qué? Para que reciban el perdón y el don del Espíritu Santo. Ahí habla para los adultos.
Pero en el versículo 39 está hablando para los que no tienen uso de razón. Les dice, arrepiéntanse para recibir el Espíritu Santo. Está hablando con los adultos y con los que tienen uso de razón. ¿Y qué les dice a los que tienen uso de razón? Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ahora les está diciendo que es para ellos y los hijos. Para los que no tienen hijos de razón. Este uso de razón. ¿Cómo sabemos que para los que no tienen uso de razón? Porque se lo está diciendo a los que sí tienen uso de razón para que bauticen a sus hijos. Y en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra vez, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Van todos incluidos, del más grande al más chico. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya se lo mostré que es también para los hijos. Y para que les quede más claro que es así, les dije que hay 4 evangelios. En Mateo 28, 18. Marcos 16, 15 dice, arrepiéntanse, bautícense el que crea, pero miren cómo dice Mateo 28, 18. Lo tienen al revés. Aquí es donde vienen los niños. Mateo 28, 18 y 19 y 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, incluyéndolos a todos. Ahí dice todos, no tiene excepción. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Primero les va a enseñar, primero los va a bautizar y luego les va a enseñar. Entonces no podían tener fe, no podían haber creído si no les enseñaba. Primero los bautizó y luego les enseñaba. Lo que hacemos en la iglesia católica con los niños. Se bautiza y luego se les enseña. Ahora, para que vean que primero se bautiza y luego se les enseña, en segunda de Timoteo 3:13. Segunda de Timoteo 3:13. Miren cómo viene después la enseñanza. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Otra vez, se bautiza y luego se enseña, como dice Mateo 28, 19 y 20. Cuando en Marcos 16:15 dice, el que cree y se bautiza, se está refiriendo al que cree, el que cree se bautiza con toda la familia. Lo miramos en Hechos 2:38 y 39. Ahora vamos a ver cómo dice primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Primero se bautiza y desde niños
Y como niños de recién nacidos hay que enseñarles la palabra, bautizar y luego enseñar, como lo dice Mateo 28, 19 y 20. Ahora, para que vean que no le estoy torciendo, porque hace que muchos me están diciendo que yo estoy malinterpretando la Biblia, torciéndola. Les voy a dar otra cita bíblica para que vean que no tienen que tener que no tienen que creer, basta con la fe de los padres. En Marcos 4:26, Marcos 4:26, no necesitas saber cómo. Marcos 4. Estoy en Mateo. Con razón, se me hace muy raro. Marcos 4:26, ahora sí. Marcos 4:26. Dice, decía además, así es el reino de Dios. Así como lo dice la Biblia, no como lo dicen los pastores. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. A los niños se bautizan y se enseña y se les predica para que la semilla crezca sin que él sepa cómo. No necesita saber. Solamente hay que sembrar la semilla. Y la semilla es la fe. Lo dice Lucas 8:11. Lucas 8:11. Esa semilla es la fe. Dice, esta es pues la palabra. La semilla es la palabra de Dios. La que tenemos que sembrar en los niños. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles lo que es la doctrina. Ahora no me voy a ir solo con la doctrina y la enseñanza. Ahora se lo voy a mostrar con la Biblia, que con la fe de los padres de familia se bautizaba toda la familia, desde grandes y chicos. En Hechos 16:31. Hechos 16:31. Para que vean cómo sí se pueden bautizar por la fe del papá. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le están diciendo a una persona, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A una sola persona que tenga fe. Y en el versículo 33 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esa misma noche se bautizó con todos los suyos. ¿A qué hora le dijeron que creyera? ¿A qué hora los convirtió? Con la fe del papá era para bautizarse toda la familia, como está en Hechos 2, 38 y 39, todos. Como dice Mateo 28, 19 y 20, vayan a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles. Otra cita bíblica de que con la fe del padre y de familia de los padres se pueden bautizar. Hechos 11:14 dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Le está hablando a una persona, al padre de familia. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. No nomás sobre él, sino ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan
ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por la fe de uno se bautizó toda su casa, y allí mismo recordó Pedro, lo que había dicho, lo que había dicho Juan, que él los bautizaba con agua, pero que otro los bautizará en el Espíritu Santo, y se bautizó toda la familia por la fe del papá, del más grande al más chico. No me digan que un niño necesita tener fe, o necesita creer o tener uso de razón. No, basta la fe de los padres. Les di 2 ejemplos bíblicos. Ahora bien, para seguirles mostrando que eso es para todos. En Primera de Corintios 12:12. Primera de Corintios 12:12. Vean cómo dice aquí. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice todos, grandes y chicos, no dice menos los niños. Dice todos, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí dice todos, no dice menos los niños. Eso de menos los niños se lo ponen los protestantes, pero eso no está en la Biblia. Ellos eso se lo agregan. Ahora vamos a ver cómo dice Gálatas 3:27. Vamos a ver cómo dice Gálatas 3:27, para que vean que están los niños incluidos. Gálatas 3:27 y hasta el capítulo 4, versículo 1. Dice, porque todos, ahí está otra vez, todos, no dice que solo adultos o que todos menos los niños, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos los bautizados, incluyendo los niños católicos. Los protestantes no, porque no son bautizados. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Y heredero según la promesa. Y un niño es heredero desde que nace. Y me pueden alegar los protestantes que es heredero desde que se bautiza cuando es grande, pero con el versículo que sigue le tumbo esa teoría, porque allí mete ahora también los niños con todos. Dice, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Capítulo 4, versículo 1. Pero también, esto es lo que quitan los protestantes, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. Están todos metidos. Empieza, no hay diferencia entre hombre y mujer. ¿Cómo empieza? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Y acá mete los niños. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. Están incluidos los niños. Y eso es lo que los protestantes quitan. Ellos dicen que todos menos los niños. La Biblia dice que todos incluyendo los niños. ¿Cuál es el problema con los niños? Si lo único que se hace el bautizo es revestirlos de Cristo, agregarlos a su cuerpo. ¿Por qué no los quieren agregar? Simplemente por llevarle la contra a la palabra de Dios. Por eso se les llama protestantes. Porque protestan. Ahora, Pablo nos va a venir a decir muy claro que es para todos y todos, desde el más grande hasta el más chico.
No lo voy a leer porque se extendería mucho, pero Pablo nos da una explicación. Nos pone un ejemplo del Antiguo Testamento. Pueden leerlo ustedes desde Éxodo 12:30 hasta Éxodo capítulo 17, versículo 20 más o menos. El 15, pónganle si no quieren leer tanto. De Éxodo 20, Éxodo 12:30 hasta Éxodo 17:10. Bueno, sí, así más o menos. En Éxodo 12:30, cuando el pueblo sale de Egipto, salió todo el pueblo con los animales, las mujeres y los niños. Todo el pueblo salió. No se quedó nadie atrás. Y acuérdense que luego, después de que sale, va el faraón, los quiere perseguir, pasan por el mar rojo. Se abre el mar rojo, caen las aguas encima de los egipcios, pasa el pueblo de Israel, se salvó en el capítulo 17, en Éxodo 17, y cuando ya están en el desierto al otro lado del río del mar rojo, cuando necesitan agua, Moisés hace brotar agua de una piedra. Y ese ejemplo nos lo va a poner Pablo para decir que el bautizo es para todos. Pueden leer eso, está en Éxodo 12:30 hasta Éxodo 17:10. Pero ahora solamente vamos a leer el ejemplo de Pablo en Primera de Corintios. En Primera de Corintios 10:1. Dice, para que vean que es para todos, y ese ejemplo lo da nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de todo el pueblo, desde el más grande hasta el más chico. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todo el pueblo, desde el más grande hasta el más chico, es el ejemplo que está poniendo Pablo para decir que todos se tienen que bautizar, del más grande al más chico. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Con el bautismo bebemos de la roca espiritual que es Cristo, y pone el ejemplo del Antiguo Testamento. Después que beben la agua de esa roca significaba Cristo, y dice todos, y la agua era para todo el pueblo. No dijo Moisés, esta agua que sale de esta roca es solo para los adultos, para los niños no. Aquí lo viene a decir Pablo muy clarito, que es para todos, grandes y chicos, desde el más grande hasta el más chico. Ahora vamos a donde ya miramos que en la Biblia habla de que es todos, no nomás los grandes, sino también los niños. Ahora vamos a ver donde hace hincapié en los niños chicos, en por qué es importante. Bueno, primero usando el sentido común con lo que hemos leído. Si el bautizo es para el perdón de los pecados, que se les perdona el pecado original, para recibir el Espíritu Santo, para ser revestidos de Cristo, entonces pues lo más lógico es que hay que bautizar lo más pronto posible. Y si basta la fe del papá, pues ¿para qué detenernos? Vamos a bautizarlo. Pero ahora la Biblia va a hacer hincapié. Acuérdense cómo empezamos, que el bautizo no existía en el Antiguo Testamento, lo vino a instaurar nuestro Señor Jesucristo. Y muchos hermanos separados dicen, pero es que Jesucristo se bautizó a los 30 años, sí, pero porque no existía el bautizo cuando Él nació. Dicen, no, es que fue para darnos ejemplo y tenemos que seguir ese ejemplo. Bueno, y si quieren seguir ese ejemplo, ¿por qué no hacen lo que hizo después de que fue bautizado? Después de que fue bautizado en Mateo 4:4, en Mateo 4 del 1 en adelante, dice que se fue al desierto a orar por 40 días y 40 noches. Si hay que seguir el ejemplo, sigan el ejemplo.
Porque no se bautizan y luego se van al desierto a ayunar por 40 días y 40 noches. Solamente lo que les conviene. No, la cosa es seguir la doctrina, no la vida de Cristo paso por paso. Ahora vamos a ver. Él se bautizó de grande porque no existía el bautizo, pero cuando él nació existía lo que se llamaba circuncisión. Y la circuncisión era para el pueblo de Israel, y él nació bajo la ley, como lo leímos en Gálatas 4:4, pero a él morir nos rescató de esa ley. Ya él tenía que vivirla, porque él tenía que vivirla hasta que él muriera, hasta entonces después entra el nuevo pacto. Vamos a ver cómo dice Lucas 2:21, en Lucas 2:21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. A los 8 días se circuncidó nuestro Señor Jesucristo porque no existía el bautizo. Él vino a instaurar el bautizo. Pero lo que no saben los hermanos separados, que el bautizo reemplazó a la circuncisión. Ahora vamos a tener que ser bautizados en lugar de ser circuncidados. La circuncisión era a los 8 días. Ahora el bautizo viene a reemplazar a la circuncisión cuando muere nuestro Señor Jesucristo, cuando entre en vigor la nueva alianza. Jesucristo fue circuncidado a los 8 días. Y para que vean que el bautizo sí reemplaza la circuncisión, y vean que no son palabras mías de yo, se los muestro. En Colosenses 2:11. Colosenses 2:11 y 12 dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. En Jesucristo fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha a mano. Otra vez, en él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En la circuncisión de Cristo, no en la de Abraham, que fue instalada en Génesis 17:7 en Abraham. Esa es la circuncisión de Abraham, la que se hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Otra vez, desde el 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí está hablando la circuncisión de Cristo, no la de Abraham. Vamos a ver cuál es la circuncisión de Cristo. Capítulo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Cuál es la nueva circuncisión? El bautizo. El bautizo toma el lugar de la circuncisión. Y para que vean que sí fue anulado la circuncisión y fue instalada el bautizo. Capítulo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muriendo nuestro Señor Jesucristo muere, y la circuncisión antigua del Antiguo Testamento se instaura la nueva circuncisión, que lo dice Pablo, ahora es el bautizo. La circuncisión era para los niños, ahora el bautizo es la nueva circuncisión de Cristo, dejando en la cruz todo lo antiguo. Y para todos los católicos que ahora son, a todos los que fueron católicos, que ahora son protestantes, que les vendieron la idea de que el bautizo
de que su bautizo no valía porque fue hecho de niño, porque no fue por su inmersión, por lo que les hayan inventado, esa teoría se las voy a tumbar para el suelo. El bautizo del católico sí vale, y se los voy a mostrar en Efesios 4:5. El que no vale es el bautizo que les pusieron después, o el que les quieran poner. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Solamente uno. El otro ya no fue válido. Para los que fueron católicos y ahora son testigos, el que no es válido es el que le pusieron los testigos porque ya fue bautizado. Solamente un bautizo. Si fue católico, ahora es adventista, el que no es válido es el de los adventistas. Si fue católico y ahora es pentecostal, el que no es válido es el de los pentecostales. Si fue católico y ahora es mormón, el que no es válido es el de los mormones. Si fue católico y ahora es bautista, luz del mundo, pare de contar, cualquiera de las otras 70,000 sectas, ese es el que no es válido si ya fue bautizado. Hermanos, con capítulos y versículos les he mostrado el bautizo de los niños para que no se dejen engañar. Es muy importante bautizarlos para revestirlos de Cristo, que se les quite el pecado original. Compartan este video con más católicos, con más protestantes. Lo que se trata es de que la verdad salga a la luz. Buenas noches, bendiciones.